Si tomas el Corán ahora y haces algo muy simple, buscar nombres de mujeres, vas a encontrar solo uno. Y esto no es una figura retórica, no es una forma de decir pocas. Es literalmente un único nombre atravesando todo el texto. María. Ahora detente un segundo, porque esto ya debería incomodarte más de lo que incomoda. En un libro que menciona decenas de hombres, profetas, líderes, figuras históricas, solo una mujer recibe un nombre propio. Y entonces, cuando abres el Evangelio de Lucas, notas algo que no encaja tan bien como parece a primera vista. La historia central del cristianismo no comienza con Jesús enseñando. No empieza con milagros. No empieza con multitudes. Empieza con ella. Una mujer joven, aislada, sin poder, sin posición, colocada en el centro de algo que ella misma no puede explicar completamente. Y aquí comienza la verdadera incomodidad, porque esto no es solo una coincidencia narrativa. ¿Cómo es posible que dos tradiciones que discrepan profundamente sobre quién es Jesús, su naturaleza, su identidad, su misión, logren coincidir de manera tan precisa, tan consistente, sobre María? Esto no parece neutral. Parece deliberado. Y cuanto más intentas tratarlo como un detalle, más vuelve al centro. Porque tal vez, y esto es lo que casi nadie suele decir, tal vez María nunca fue un elemento secundario. Tal vez simplemente hemos sido entrenados para verla así. Cuando empiezas a mirar, con más atención, lo que el Corán realmente dice sobre María, te das cuenta rápidamente de que ella no entra en la historia como un medio para llegar a Jesús. Ella ya está en evidencia antes de eso. Y aquí hay un punto que casi nadie explora con la profundidad que debería. María es presentada como alguien que ya vive en un tipo de cercanía con Dios que no es común. Se la describe como elegida, purificada, elevada por encima de todas las mujeres. Y esto no aparece como una opinión, sino como una declaración directa. Ahora, presta atención a este detalle, porque cambia todo. El episodio en el que Zacarías encuentra provisiones inexplicables con ella. Alimento fuera de temporada. Algo que rompe completamente la lógica natural. Eso no está ahí, solo para embellecer la historia. Está diciendo algo específico. María ya está viviendo dentro de una realidad que no sigue las mismas reglas. Y aquí empieza a surgir una tensión que no es cómoda. Porque cuando vuelves al Evangelio de Lucas, aunque la narrativa no entra en esos detalles de la infancia de la misma manera, mantiene exactamente el mismo patrón estructural. María no aparece de la nada. Ya está posicionada dentro de una historia, dentro de una expectativa, dentro de una línea que apunta a algo mayor. Y esto plantea una pregunta que empieza a ser difícil de ignorar. ¿Por qué, en ambas tradiciones, Dios no elige a María de forma aleatoria? ¿Qué hay en ella? ¿Que el texto asume, pero no explica completamente? Y tal vez, lo más intrigante aquí, no sea lo que se está diciendo, sino lo que claramente queda abierto. Y entonces, llegamos al punto que debería ser solo el centro de la historia. Pero termina siendo el punto donde todo se complica aún más. El anuncio. Y aquí necesitas prestar atención a la estructura emocional de la escena, no solo al evento. En el Evangelio de Lucas, María no responde inmediatamente con una fe tranquila. El texto deja claro que se turba, que intenta entender, que hay un conflicto interno antes de la aceptación. Y eso es importante, porque rompe la idea de una fe automática. Ahora mira el Corán. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente interesantes. La reacción inicial tampoco es una sumisión inmediata. Es una confrontación con la realidad. ¿Cómo podré tener un hijo si ningún hombre me ha tocado?
Y esto no es solo una pregunta lógica. Es una ruptura total con lo posible. Y la respuesta que sigue no resuelve esa ruptura. Simplemente afirma, así será. Sin explicación. Sin intento de hacerlo comprensible. Y aquí nace uno de los puntos más fuertes de toda esta comparación. Algo que normalmente pasa completamente desapercibido. María acepta algo que no tiene sentido, en ambas tradiciones, pero lo acepta de maneras diferentes. En el cristianismo, hay un movimiento interno que lleva a la decisión. En el Islam, hay una sumisión directa al decreto. Y esto no es solo una diferencia teológica. Es una diferencia en la forma en que el ser humano responde a lo inexplicable. Y la tensión aumenta aún más cuando llegas al nacimiento virginal. Porque aquí no hay divergencia. Ninguna. El Islam mantiene este milagro de forma explícita, incluso rechazando la divinidad de Jesús. Y esto debería generar una pregunta inmediata. ¿Por qué preservar este milagro si fortalece directamente una narrativa que la propia tradición no acepta? Y la respuesta no es simple, porque en el Corán este milagro no apunta a quién es Jesús. Apunta a lo que Dios hace. Y eso cambia completamente el eje. Porque coloca a María en una posición extremadamente rara. No es divina, pero participa directamente en un acto creativo de Dios. Y eso no es común en ninguna tradición. Y se vuelve aún más intenso cuando observas el momento del parto en el Corán. María está completamente sola, sin apoyo humano, en un estado de vulnerabilidad absoluta. Y aún así, recibe intervención directa. Ahora, compáralo con la tradición cristiana. Y notarás que, aunque los eventos sean diferentes, el patrón no cambia. Amenaza, huida, dolor, pérdida y, finalmente, la cruz. Y aquí algo empieza a ser imposible de ignorar. María no está marcada por la explicación. Está marcada por la permanencia. Y eso lo cambia todo. Y cuando juntas todo esto, no de forma rápida, no intentando resolverlo, sino dejando que los puntos se acumulen, empieza a surgir algo que no encaja con la forma en que la mayoría de las personas ha sido enseñada a ver esta historia. Porque María no solo está presente en ambas tradiciones, permanece estable en ellas. Y eso es extremadamente inusual. Porque normalmente, donde hay una fuerte divergencia teológica, todo se fragmenta. Figuras, narrativas, interpretaciones. Pero aquí no. Aquí hay una figura que atraviesa estas dos visiones prácticamente intacta. Y esto plantea una posibilidad que casi nadie explora de verdad. ¿Y si María no es solo una coincidencia entre el Islam y el cristianismo, sino el único punto que revela que hay algo más profundo conectando estas dos estructuras? No en el sentido de resolver la divergencia, sino de exponer un patrón común que nadie quiere observar con calma. Porque al final, María no representa poder, ni autoridad, ni dominio. Representa algo mucho más difícil de sostener. Confianza sin control, fe sin explicación completa, permanencia cuando nada tiene sentido. Y tal vez sea exactamente por eso que nunca salió del centro, incluso cuando nadie la coloca allí conscientemente. Y ahora, la pregunta deja de ser teórica y se vuelve personal de una manera imposible de evitar. ¿Por qué esto nunca te fue presentado de esta forma? Y más importante aún, ¿qué cambia en la forma en que entiendes esta historia ahora? Si esto te impactó de alguna manera, coméntalo aquí. Pero coméntalo de verdad. No solo si estás de acuerdo, sino qué fue exactamente lo que te hizo detenerte y pensar. Porque a veces, lo que lo cambia todo no es una nueva información. Es darse cuenta de algo que siempre estuvo ahí. Y nunca te habían llevado a verlo así.